Ricardo, bienvenido, como siempre. Gracias por la invitación. Se te tiraron un poco encima cuando votaste en contra en el Congreso sobre el acuerdo con el fondo. Y ahora pareciera que la realidad te va dando la razón porque es un acuerdo sobre el cual hubo un gran desgaste político para algo que empieza a no cumplirse desde muy temprano. ¿Qué fue lo que dije en mi discurso? ¿Qué es lo que está pasando? Y te hago una subpregunta dentro de esto. ¿Cuánto de la credibilidad del fondo también está en juego? No, hay varios problemas. Primero, yo creía que el acuerdo tenía muchas dificultades, entre otras, es que si era exitoso le pasaba todo el esfuerzo de corrección al próximo gobierno, o sea, generaba una transferencia enorme de problemas a la próxima administración. Y en segundo lugar, a mí me parecía irrealista el planteo que se hacía, porque yo no veía la disposición para cumplir con el programa, que era bastante simple. Bajemos el apoyo monetario directo del Banco Central al Tesoro, vayamos contrayendo el déficit del sector público, hagámoslo reduciendo subsidios y por el mantenimiento de un cierto crecimiento. El fondo proveía una enorme cantidad de reservas para sacarnos de las reservas negativas y ese proceso tenía un camino virtuoso que era anclar expectativas. Nada de eso sucedió. Primero, el descalabro fiscal ha sido enorme. El gasto, que ya era extraordinario, está creciendo arriba del 20% real. O sea, ha sido una fiesta el gasto. Y los números fiscales están arreglados con una pirueta cosmética que yo de verdad no creo que pueda pasar, pero si pasa, no ayuda, ¿no? Digamos, el próximo turno tenemos el problema. Pero en segundo lugar, el espíritu de lo que hay que hacer, que es reducir el déficit, reducir los subsidios, bajar la tasa de inflación, nada de eso está ocurriendo y no puede ocurrir bajo estas premisas, o sea, con un incremento espectacular de deuda que se está poniendo muy complicada para el futuro. Entonces, yo creo que ha ocurrido lo que yo me temía, a lo mejor hasta más rápido de lo que yo me temía, porque creí que iba a haber cierto intento de anclarse a algo que no había, un programa que no habían tenido hasta ahora. Pero además, digamos, yo quiero marcar una cosa que me parece que hay un diagnóstico equivocado. A veces se cree que hacer estas correcciones es un ajuste. No, ajuste va a ser el que va a haber si hay un brote de desconfianza, porque el riesgo, uno hace estas cosas de poner en vereda para evitar el ajuste caótico, que es mucho peor, que es el ajuste que se produce por un fenómeno de desconfianza en una situación que tenemos una enorme vulnerabilidad. ¿A vos te parece que ese por brote de desconfianza no está descartado? No, porque hay como una especie de supuesto de que llegamos en esta mediocridad sustentable hasta el 2023 sin una turbulencia. Bueno, yo creo que no es justificado eso. Primero, por la lucha fratricida que hay dentro del gobierno. Segundo, porque está totalmente desanclada la política de ingresos, el control fiscal, va a haber en consecuencia, digamos, manifestaciones muy claras de pérdida de confianza. En segundo lugar, tenemos un problema de actividad que está muy golpeada, primero porque aunque seamos la segunda reserva de gas del mundo, traemos gas en barco y por caños. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, porque este gobierno no puede invertir, no hay, a ese riesgo país no hay proyecto que aguante, no hay confiabilidad, la gente cree que si trae dinero acá lo van a robar y los propios creen lo mismo, el grueso de los empresarios relevantes de Argentina viven en el exterior, o sea, uno ha construido una matriz sociológica que es de un país que va a fracasar. Yo no creo eso, yo creo que Argentina tiene muchas circunstancias que son muy favorables en este momento, pero para eso necesita una reforma integral, no una reforma integral.
¿A qué integral. ¿Integral hasta dónde abarca? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo diría desde las instituciones políticas a las instituciones económicas, de las instituciones educativas a las instituciones sanitarias, al medio ambiente. Yo no dejaría nada, desde la policía al sistema de defensa. O sea, Argentina se ha ido destruyendo, se ha ido descapitalizando. Cuando uno ve el nivel de destrucción, por ejemplo, del sistema de defensa, uno queda muy alarmado. Cuando uno ve la destrucción de la infraestructura física, uno queda muy alarmado. Cuando uno piensa que un país que tiene una inmensa abundancia de gas, es como si vos... A ver, imagínate vos estuvieras en los países del norte de África y tuvieras problemas con la arena. O sea, este sistema de ideas hace escasear la arena en el Sahara. O sea, está todo mal eso. Entonces hay que cambiarlo. Ahora, eso requiere un diagnóstico adecuado, un plan muy comprensivo, que es lo que yo he tratado de persuadir a la opinión pública, que debe ser el centro del debate. Nunca las personas, nunca las candidaturas, nunca las internas, sino un programa que esté a la altura de los problemas que enfrentamos, con una narrativa que no puede ser una cosa artificial, tiene que surgir del programa, con un mensaje muy esperanzador, como el que yo creo percibir que es posible construir, partiendo de la base de que la guerra, que es una desgracia terrible para la humanidad, es una desgracia terrible que un déspota intente apoderarse de otro país, reemplazarle el gobierno, perseguir a las personas que discrepan con él, bueno, suicidarlo, todas estas cosas que uno sabe que han pasado. Pero en el caso nuestro, dos países que son competidores nuestros, en la mayor parte de las cuestiones, nos dejan el campo libre. No quiero usar un ejemplo más efectivo, porque es grosero el ejemplo, pero nuestros competidores han desaparecido. Es decir, el gas que tenemos es un gas que vale varias veces el producto a este precio. Entonces tenemos algo inmenso, pero tenemos minerales en una cantidad asombrosa. Y tenemos la capacidad de generar economía del conocimiento, proyectos, los mejores unicornios de América Latina. Y tenemos una agroindustria que es formidable, porque logra sobrevivir al Estado Nacional y a las trabas que le ponen los extranjeros. Entonces yo digo, un país con ese inmenso potencial, con todos los cambios tecnológicos a favor de nosotros. Acuérdate que Alberti decía que el problema era el desierto y la distancia. Y era verdad, nosotros estábamos en el fondo del mundo. Todos los cambios tecnológicos ahorran distancia. Todos los cambios tecnológicos terminan con el desierto. Nos falta una sola cosa más que tenemos que entender muy bien, y vos lo ponías recién, y yo decía, esta es la destrucción de la sociedad argentina, porque la sociedad funciona, la sociedad de ciudadanos, cuando la gente gana el pan con el sudor de la frente, cuando la estructura clientelar, el vasallaje, se ha vuelto generalizado, no hay más ciudadanos, hay limoneros, entonces eso no funciona. Entonces el cambio que tenemos que hacer es un cambio por nuestra supervivencia, no es un cambio casual. Ahora, es verdad que si cambiamos tenemos una oportunidad enorme, eso implica reconocer que las ideas y el régimen que nos gobernó los últimos 20 años, el sistema de ideas, ha colapsado países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua. La gente se olvida. Cuba era 5 veces dominicana, hoy es 5/7 dominicana. Venezuela cayó el PIB per cápita 90%. Es decir, son crisis que nunca vi. Y esos son nuestros modelos. Los modelos hoy no se repiten, pero vos buscá los videos de los últimos 10, 12 años. Yo me acuerdo cuando todos se reían de mí cuando decía que Chávez terminaba en un desastre y todos se reían con el expropiese. ¿Te acuerdas toda esta payasada que vivimos? Todas esas payasadas terminaron en un inmenso desastre. Acá las hemos aplicado, no en la misma medida, porque hubo una resistencia enorme de los medios de prensa, de la justicia, de la política. Pero cuidado, el proceso de destrucción de valores que hay en la Argentina, de ejemplos, de la idea de que el trabajo es la base del progreso, del futuro,
la sensación esa que uno puede despojar al otro y que además puede convertir a las ideas del otro en una herejía. Yo he ido a la muestra de la ESMA sobre el liberalismo. Ya no es que están en contra de nuestras políticas, están en contra de nuestra existencia. Es una inquisición del siglo XXI. Tiene un museo oficial financiado por nuestros impuestos. Estamos en una crisis integral de nuestra cultura. Te hago un par de preguntas sobre esto que estás planteando. La primera, que es muy general. Todo el mundo habla de Milei, el fenómeno Milei, etc. No me interesa ir por ese lado. Más bien, pero yo podría hablar de un fenómeno López Murphy dentro de Juntos por el Cambio, que te empiezan a buscar porque pareciera haber que hay una simpatía mayor de la gente por este tipo de ideas. Parecido a lo que podía haber en la época de alta inflación de finales del gobierno de Alfonsín, cuando yo recuerdo la campaña de Angelos, de quien vos probablemente ibas a ser ministro de Economía, con el lápiz rojo. En un partido que no fue un partido demasiado afecto a lo largo de su historia a las ideas del mercado, etcétera, como el radicalismo. Bueno, excepto con Alén y Alvear, ¿no? Bueno, pero digo, ese partido de ese momento. ¿Qué estás viendo vos en el pensamiento de la gente respecto de esta agenda de problemas? Yo noto una gran empatía, ¿no? Yo recorro el país con mucha intensidad. Nosotros estamos construyendo Republicanos Unidos como integrante de una gran coalición, es cierto, con gran autonomía, porque nosotros creemos con mucha firmeza que la defensa de la República, de la libertad, no es una agenda economicista, es una agenda integral, es una agenda que procura reformar lo que estamos pensando. Yo leí un reportaje de Guy Sorman el otro día. Estamos pensando cómo construir una sociedad abierta frente a la sociedad cerrada, frente a esa sociedad que quiere guarecerse en el Estado, empobrecerse, el modelo Santa Cruz, cada vez volverse más deteriorado, cada vez más vulnerable, versus la sociedad abierta, que es una sociedad donde no se admiten los términos de Laclau o de Che Guevara. ¿Te acuerdas del argumento de Che Guevara? Llenemos de odio a nuestros militantes para que sean frías máquinas de matar. Eran los argumentos de Schmitt en el nazismo. O sea, esta idea maniquea de que hay un polo y el otro polo lo tiene que exterminar. De la ESMA. Esa es la idea de una guerra. La idea de una sociedad abierta es la idea de la concordia, de la libertad. Nosotros queremos libertad para hacer transacciones, para hacer negocios. Cuando digo transacciones, no estoy pensando en cuestiones solamente mercantiles, estoy pensando en cualquier relación humana que sea producto de nuestra voluntad y nos hagamos responsables de su resultado. Que no creamos que hay un Estado que nos tiene en una gran penitenciaría y nos provee cosas, pero cada vez más degradada y cada vez perdiendo más los atributos humanos, que no hay forma, está en nuestra naturaleza vivir en libertad. Entonces, yo creo que ese es el debate que hay en la sociedad argentina, entre el maniqueísmo y la sociedad abierta, entre las ideas de la modernidad y las ideas del atraso. Vos hablabas y no de hay la modernidad si no hay integración al mundo, si no hay una acción vigorosa de la sociedad civil. Si el Estado puede meterse en todo, se terminó ese proyecto que yo creo que la hizo a la Argentina muy desarrollada entre mediados, digamos, el último tercio del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Ese proyecto fue muy importante. Vos hablabas recién de la necesidad de dar un debate centralmente programático, después hablar de candidaturas, después hablar de liderazgos, etc. No solo programático, sino también de reglas de juego. Evalúa un poquito, contanos un poco cómo ves la situación de Juntos por el Cambio. Bueno, yo creo que parte del desafortunado comunicado del otro día y parte de lo que yo creo que no es el funcionamiento más adecuado, que explica por qué, teniendo todo a favor, ha tenido un deterioro en la opinión pública, es no resolver ese tema de gobernanza. Imagínate una sociedad anónima que no hubiera estatuto, ni directorio, ni asamblea accionista. ¿Vos comprarías
acciones ahí? Nadie. Entonces, es vital que establezcamos reglas de juego que nos permitan resolver los diferendos, que nos permitan analizar la viabilidad del programa, porque eso es crucial. No hay reconstrucción de confianza sin dos cosas. Un programa muy contundente y una narrativa poderosa y una coalición que está bien organizada, no en una lucha fratricida como la que hoy nos gobierna. Y en segundo lugar, un triunfo arrollador. Sin un triunfo arrollador no se puede hacer nada. Va a haber un problema de gobernabilidad inmanejable. Cuando mirás el gobierno y mirás la gestión económica, en el centro ahí a Guzmán, ¿cuánto tiene que ver el éxito, el éxito o el fracaso de lo que estamos viendo con la calidad técnica del programa? ¿Cuánto tiene que ver con la organización de la gestión de la economía? Digamos, la renuncia a tener un ministro, que repite Alberto Fernández a Macri en eso. ¿Y cuánto la falta de respaldo político? No, yo creo que el desorden domina todo. El desorden es la lucha fratricida, llegar al gobierno para pelearse hasta matarse, eso hace inviable cualquier cosa. Yo creo que el programa del comienzo fue flojo porque hubo un mal diagnóstico. Acuérdense ustedes, cuando hablaban de que iban a bajar la LELIC para pagarle a los jubilados, no tenían ni idea de lo que hablaban, ni de los problemas que teníamos. No ha habido un gobierno que ha emitido tanta LELIC como este. Entonces, yo parto de la base de que hubo un muy mal diagnóstico, en mi modo de ver una mala praxis, en el sentido de haber demorado enormemente la resolución de estos problemas, y la falta de norte. O sea, Argentina tiene un potencial muy grande. ¿Qué es lo que hay que crear? Hay que crear certezas, hay que crear previsibilidad. Sin eso no funciona. Esa certeza y previsibilidad tienen que ver con la propiedad privada, pero no, digamos, simplemente el nombre en un registro de escribanía. La propiedad privada como un instituto de la cooperación social, de que yo no te puedo robar, que yo no me puedo cambiarte los contratos arbitrariamente. Cuando uno mira la cantidad de juicios que tenemos en el CIADE por haber cambiado todos los contratos por caprichos sin saber lo que hacíamos, ahí está el problema. Entonces, nosotros necesitamos un acto de contrición, es decir, esto estuvo muy mal hecho. El día que la sociedad argentina se da cuenta que el camino emprendido en el 2002-2003 fue una catástrofe, ese día podemos encauzar. Podemos encauzar si además tenemos el liderazgo, el programa, la aptitud, y ese programa necesariamente, por las carencias que tenemos, va a tener que ser un programa hacia una economía muy abierta, hacia un menor peso del Estado, hacia un énfasis muy grande en los incentivos, en el capital humano, Yo pensaba el otro día, Sarmiento nos comunicó, y fue grandioso, la idea de la educación y la ciudadanía. Hoy tenemos que vender la idea o comunicar la idea de la educación y el trabajo. Hoy tenemos problemas de calificación terrible en nuestro sector social, sobre todo en los sectores más vulnerables. Nosotros necesitamos un cambio muy radical, muy profundo. Si no entendemos eso, no lo vamos a poder dar vuelta. Hay todo un debate respecto de cómo se llega a obtener el instrumento para eso que está señalando. Bueno, yo creo que esas 4 condiciones, programa, narrativa, regla de juego, triunfo arrollador, son básicas. Y después Pero hay que tener... ¿Es una alianza con la opinión pública o hay que construir, como dice Larreta, una mayoría dentro de la corporación? Eso sí lo tengo bien razonado. A ver. Una victoria electoral arrolladora crea la oportunidad para hacer una gran convocatoria. La convocatoria no es para suplir tus debilidades, sino es un gesto de fortaleza. San Nicolás surgió después de Caseros, no hubiera sido posible. Hay gente que quiere que ocurra el acuerdo de San Nicolás sin Caseros, no. Esa era la pregunta, justamente. Tiene que haber una victoria electoral que habilite digamos, un espacio que por supuesto tiene que llamar a la concordia, porque nosotros tenemos que terminar con las luchas fratricidas. Digamos, yo veo la tragedia de Ucrania, la destrucción, a mí me
me conmueve, me produce hasta congoja lo que está ocurriendo ahí. No puedo entender la locura que está ocurriendo. Pero en el fondo, el riesgo que corremos de no reconocer que las luchas fratricidas nos empobrecen, le hacemos un gran daño al país. O sea, una sociedad abierta requiere la concordia. Por eso, el gran problema de las democracias representativas hoy es la tribalización, es decir, es una polarización absurda. Yo espero que en lugar de polarización tengamos un debate inteligente sobre las propuestas y una mayoría que reconozca que el camino que hemos seguido ha sido muy equivocado y que ese camino hay una alternativa disponible que si actuamos con la firmeza y el liderazgo necesario lo vamos a poder hacer. Vos estás hablando de cambios estratégicos que tienen que ver con temas, digamos, estructurales de largo plazo. ¿Qué opinión tenés de los planes de estabilización de corto plazo? Como para obtener un resultado inicial, es que un plan neutral, un plan de convertibilidad. ¿Cómo pensás eso? Yo creo que el plan de estabilización viene lo que estoy pensando es un plan de acción global de operación simultánea. No es que va a haber una cosa primero y lo otro después. No, eso va a tener que ser simultáneo. Porque el problema de credibilidad que tenemos en la sociedad argentina adentro y afuera es espantoso. Yo explicaba esto el otro día en una universidad del exterior, tratando de hacer el caso de que no estamos muertos, que el kirchnerismo es una vela que se apaga, que va a haber una oportunidad. Entonces, claro, la falta de credibilidad nuestra es muy grande, pero yo creo ser muy elocuente y muy enfático y además creo que tengo un alto nivel de patriotismo, deseo desesperadamente revertir esta situación. Entonces hice el caso con toda la energía que podía y me decía, pero se han equivocado tantas veces, se han hecho locura tantas veces, ¿por qué va a prevalecer el sentido común? Bueno, porque está en juego nuestra supervivencia. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que un fracaso, una situación de ingobernabilidad nos llevaría a un grado de anarquía que va a ser muy difícil revertir en un plazo razonable. ¿Estás dispuesto a encarnar una candidatura? Yo a los demás les censuro que hablen de candidatura, yo no hablo de eso nunca. Ahora, yo tenía el sábado y domingo, tuvimos una reunión de Republicano Unido de todo el país en Santa Fe, porque nosotros somos muy simbólicos. El día de la Constitución, los que nos creemos abanderados de la Constitución, fuimos a hacer nuestra reunión a Santa Fe de la Veracruz. Y yo decía, bueno, si en los meses que nos quedan somos capaces de organizar los 24 distritos, somos capaces de atraer la opinión pública, somos, digamos, una expresión de esperanza, bueno, dispondrán de mí. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Interesantísimo como siempre. Gracias. Gracias.